En esta ocasión hablaremos de un tema de mucha importancia, lo que viene siendo el origen de la vida. Como bien sabemos, desde tiempos antiguos se ha buscado una respuesta a la pregunta de dónde venimos o de qué provenimos. Se ha intentado buscar la respuesta en lo que viene siendo la religión, lo filosófico y lo científico. A continuación tenemos a tres personajes que nos hablarán acerca de su punto de vista. Con nosotros tenemos a tres personajes que nos hablarán sobre diferentes tipos o puntos de vista sobre el origen de la vida. Tenemos a la compañera Zoraida, filósofa, el padre José y el bioquímico Daniel. Entonces empezaremos con el punto de vista en base a la filosofía. Bueno, pues es importante considerar que el origen de la vida es un tema muy controversial, un tema que todos buscan alguna explicación y la filosofía lo resumen como algo que en sí es por azar del destino, que no tiene una normatividad que siga o simplemente que no se le atribuye a nadie su conocimiento, sino que como lo mencioné antes, por un azar, simplemente creció la vida y empezó a suceder. Entonces, ¿cómo respaldarías o cómo darías una razón o cómo te defenderías tú por el método científico? Pues claramente nosotros tenemos las pruebas, lo más acercado que tenemos a las pruebas, que son gracias a los científicos que día a día luchan y las investigaciones que hacen por buscar nuevas teorías sobre este surgimiento de la vida. Claramente una de las más acertadas ahorita es la teoría de Oparin. Esta dice que hace millones de años el universo tenía cataclismos, después del Big Bang la Tierra no estaba como ahorita lo conocemos. Entonces al pasar los años hubo un momento donde la Tierra dejó de tener la rotación furiosa y entonces logró calmarse hasta enfriarse, permitiendo así que tuviera las condiciones necesarias para que en los santuarios del océano se formaran los primeros ladrillos de la vida, los aminoácidos. Estos ya pasan los años, evolucionaron estos. Entonces tú podrías decir que la teoría divina no existe, que la teoría divina está equivocada. Yo me basaría en hechos, no en palabras. Pues a mi argumentación hay antecedentes que nos narran la historia pasada de hace años. Desde que Dios creó el mundo, desde el primer día, lo creó como una roca, una casa. El día 2 creó los mares y océanos, aguas. El día 3 creó lo que es la vegetación, las plantas, árboles y todo el ecosistema diferente. El día 4 creó, 4 y 5 creó las especies y las ubicó en sus zonas geográficas. Entonces, el día 6, creó al hombre a imagen y semejanza, que fue él quien en sí creó la vida. ¿Y cómo dirías que Dios hizo a los demás o solamente fue Adán y Eva? ¿Cómo fue que aparecieron más personas en otros lugares? Porque Adán y Eva, Adán fue creado por Dios. Entonces él sintió que Adán se sentía solo, lo miraba solo en el paraíso, el cual hizo una pareja, mujer, de su costilla, quien le brindó la fertilidad, eso que hace que la mujer se pueda dar engendro a otras personas. Y así se fue una cadena. Bueno, discúlpeme por interrumpir, pero ¿quién creó a ese Dios? ¿Quién fue el otro ser o la fuerza o la energía que tanto pudo crear a Dios como pudo crear a los aminoácidos en el fondo del océano? ¿Qué
¿Hay otra explicación? ¿Cómo me explicarías tú a mí eso? Claramente se basa en las propiedades que la Tierra en ese momento tuvo. No de un día para otro se va a crear. La Tierra tuvo que haber las condiciones necesarias y la suerte para que pudieran crearse esas vidas que hoy en día. Pero ¿en base en qué se basó? En simplemente se juntaron los ecosistemas o se equilibraron de alguna manera y pudieron concebir esa energía. Supongo que debería de haber algo que permitiera que eso existiera, no simplemente que alguien agarró, puede ser una semilla, la sembró y de ahí creció todo. ¿Cómo tú explicarías eso? No tienes no es hechos. algo que se pueda explicar, es algo que sucedió, es por años y años de práctica y que el universo tras millones de años algún día se tiene que lograr. A eso es a lo que me refiero, de que no hay respuestas. Los científicos evolucionan sus maneras de pensar conforme va avanzando la tecnología, conforme van observando, pero en sí no nos tienen una explicación, solamente van diciendo, no, cambió porque ahora lo puedo ver con este instrumento que me funciona más, o simplemente por esta fórmula que acaban de crear. Pero en sí tienen una base sólida que pudiera a mí decirme, esto fue lo que pasó. Pues también, bueno, perdón, supongo que desde donde crearon, bueno, algún instrumento para poder ver esto, hubo algo que les levantó la curiosidad, como bien dices tú, crear o sembrar una planta. Por medio de eso, supongo yo, que se basaron los científicos. No nada más porque se le ocurrió esa idea de que voy a hacer esto y de ahí voy a sacar algo para verlo mejor o de una cosa para describirlo mejor. Y claramente, no nomás fue de que tuvimos la idea y ya vamos a decirle a todos que eso es lo correcto. No nomás es hablar, nosotros hicimos experimentos y acertamos. Varios científicos famosos han hecho experimentos de los cuales dio resultado que bajo algunas condiciones se puede crear la vida. Pero desde Egipto, desde los primeros hombres con mentalidad de la escritura y el arte de saber expresarse, nos narran hechos con imágenes, dibujos que así era antes, como se comunicaban, de un Dios eterno, universal, que lo miraban en el cielo como si fuera el sol. Entonces tú dirías que Dios es la verdad, Dios es la suprema verdad. Dios es el creador, el que tuvo el poder de crear este mundo para... Entonces, bueno, refiriéndonos, salgamos, nadie ha mencionado sobre la teoría del Big Bang. ¿Podrías decir entonces que Dios creó ese Big Bang o creó esa explosión para de ahí basarse y crear todo el universo, de ahí crear la Tierra? ¿O crear un plano donde tener esa semilla? Pues simplemente, a mi parecer, y a lo que hemos visto durante todo este tiempo, todos estos años de investigación, de logística, de revisar argumentos, manuscritos de personas hasta de otras religiones, todos hemos concordado de que hay un solo Dios que creó esto, un Dios que no podemos ver, pero simplemente no por números, no por una creencia de que nomás, de que no es ideológica, se creó, sino de que entonces ¿quién nos da la chispa de vida? ¿Por qué no hemos podido crear una vida que no sea con la reproducción? Entonces, ¿todo lo que dice la Biblia es algo que tiene hechos y fundamentos o solamente es algo que se dijo y todos decidieron creer en ello? Pues se cree, eso es fe, eso es fe. Pero ¿cómo explicarías tú de que dices que solo Dios o que solo el humano puede hacer vida? Si hay clonaciones de animales y no se ha reproducido un animal con animal, lo ha hecho un hombre. Por eso el hombre da vida
a otra especie. Pero si esa especie no puede dar vida, eso quiere decir que la clonación todavía no es exacta. Todavía no es vida porque todavía depende del humano para vivir. Pero argumentaste que no se podía, y sin embargo, aunque fue por un corto tiempo, estuvo. Pues Ahora, insisto yo, están diciendo que hubo una partícula que a partir de ella se creó todo lo que ahorita tenemos. Ok, pero ¿quién creó esa partícula? ¿Quién puso esa partícula específicamente ahí donde estaba, ahí donde creció todo? Y simplemente que logró que hoy tuviéramos todo lo que tenemos pues ahorita. Porque, por ejemplo, me estás hablando de la reproducción. Ok, el espermatozoide y el óvulo. ¿Quién hizo ese objeto tan complejo con el fin de que se pudiera reproducir y pudiera originar nuevos organismos? Como le estás hablando de los seres humanos, que es el espermatozoide y el óvulo. Ok, ¿quién hizo el aparato reproductor femenino? O sea, yo considero que hubo algo, un azar, no hay una explicación para crear esa partícula tan compleja, porque pues no es cualquier cosa, ni tanto la partícula, ni tanto el aparato que lo proporciona o el aparato que puede engendrar, que viene siendo en la mujer. Pero aquí te equivocas, porque la ciencia sí tiene una explicación. No necesariamente alguien tuvo que crear ese aparato, fue a través de millones de años por algo llamado la evolución. No necesariamente después de un padre a un hijo ya tenía el aparato reproductor, no. Fue por algo llamado prueba y error, que el ser humano, la especie, fue desarrollando capacidades para adaptarse al ambiente que estuviera o para las necesidades que tuviera. Entonces, esto a través de cada momento, cada millones de años, fue quitando y adaptándose y ocupando más capacidades. Ya como ahorita está el cuerpo humano, que ya es el ser humano más evolucionado que tenemos ahorita. El ser más complejo. El ser más complejo. ¿Y cómo está? Bueno, a lo que veo que me quiere preguntar es cómo se hizo, cómo fue. Supongo que tienes una respuesta. Claramente, la de dopamina. Pues a mi parecer, Dios, como dice la Biblia, nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nos creó tan inteligentes, tan capaces, tan adaptables de sobrevivir, de cazar, de pensar, como tanto de reproducirnos. ¿Por qué? Porque vio a Adán solo, sin nada, con puras especies que no eran de él. Entonces, ¿qué hizo? Creó a la mujer. No la creó como un hombre, la creó como una mujer, como una especie diferente, pero a la misma vez igual, que se atrajeran. Pero igual, ¿Para qué? Por eso, pero ¿para qué? Para que entre ellos crearan una población. Pero estás hablando de Dios como el máximo, el creador, el que tuvo la pluma, por así decirlo, de poder dibujar y crear a lo que tenemos ahorita. Pero, ¿sabes de dónde proviene Dios? ¿Sabes quién creó ese Dios? ¿Sabes qué tipo de energía, qué explicación o qué necesariamente, qué fue lo que hizo que existiera ese hombre con la capacidad de poder crear todo lo que tenemos ahorita? Y no necesariamente, hablando pues de la manera científica y la que es acertada, claramente hablamos ahorita, quiero hablarles de la célula, la cual esta sí es la base que vino a todo eso. Esto es lo que dio origen a todo. ¿Origen a qué? Esa es mi pregunta, ¿origen a qué? O sea, ¿quién sabía que se iba a originar esto que tenemos hoy en día? O sea, no hay una explicación que diga, ay, un escrito o un artículo o un alguien que nos diga, se originó por esto. Tú estás hablando de un punto en adelante, pero no estás hablando del atrás, del qué creó ese punto. Pues interesante cada punto, ¿no? de vista. Pues por sí cada uno tiene diferentes maneras de pensar, pero cada quien pues es libre de pensar en lo que quiere,
Pues sin más que decir, esto sería todo por parte de cada uno de ellos. Cada quien puede ser libre de pensar en lo que quiere.